Hola Cris, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Eli, bien, ¿y tú cómo has estado? Muy bien, bueno, te cuento que hoy vamos a hablar de Data Storytelling. Y por Sí, eso tenemos aquí a nuestra amiga Aleja. Hola a todos. Eli, Cris, de nuevo gracias por invitarme. Yo llevo aproximadamente 4 años largos, casi 5, trabajando con datos. He trabajado en banca, he trabajado en agencias de publicidad con datos de marketing, he trabajado con datos organizacionales. Y nada, desde el inicio como que me gustó esa parte de hablar de los datos y hacerlos entender, que yo creo que ese es uno de los focos importantes. Hay una frase, bueno, que me gusta mucho y es: a barco sin rumbo ningún viento lo favorece, porque dentro de todo lo que se puede medir hay muchas cosas por medir. Entonces, lo importante es como organizarse, saber a qué punto o a qué meta se quiere llegar y hacerse entender desde ahí. Qué chévere, Aleja. Aleja es economista de profesión. O sea, ese es otro punto también que queremos resaltar acá. Y no necesariamente tenemos que ser ingenieros, tenemos que, no sé, ser expertos en ciencia de datos, porque muchas veces creen que para analizar datos tenemos alguna carrera relacionada con la ciencia de datos. ¿verdad? Son carreras que sí tengan que ver, para mí, desde mi punto de vista, carreras que sí tengan que ver con ciencias, por ejemplo, como Ale, que es economista, financiero, personas que se vayan familiarizando con los datos, que vayan entendiendo de las métricas y que les guste, como Ale, contar historias. Exacto. Mira que gran parte de lo que estamos trabajando con todo este proyecto que estamos manejando con Eli respecto a este podcast es esto, es ver los datos desde diferentes ópticas, no solo desde las ópticas de las personas que practican con datos todo el tiempo, sino desde pues diferentes áreas del conocimiento, diferentes cosas que se pueden generar desde muchas formas de pensar. Y pues Aleja es un claro ejemplo de alguien que pues vio una oportunidad inmensa en lo que es pues los datos, sobre todo en un área que tiene muchos datos y mueve muchos datos, que es el área financiera. Y pues basado en eso pues ha generado un gran valor precisamente a donde ha estado trabajando Aleja. Y eso me parece genial. Sí. Y no solo eso, sino que tampoco te has limitado únicamente, como lo contabas, a la parte financiera, sino que eso te ayudó también de alguna manera a crecer y a impulsarte hacia otras áreas, como la parte del marketing que mencionas y demás. Exacto. Yo anoto algo curioso y es que en mi profesión, o sea, pues al inicio, yo nunca pensé que me iba a dedicar como a esta parte ya puntual de los datos. Y es muy cierto lo que mencionan, no hay que ser puntualmente un ingeniero en cualquier especialidad, pues, para dedicarse a los datos. De hecho, siento que hay mucha información, muchos recursos, diplomados, diferentes tipos de formación que pueden habilitar a las personas a dedicarse a los datos. Yo quisiera preguntarte, tú como analista, ¿cómo crees que le generas valor a las compañías? Bueno, Eli, hay una cuestión importante y es que por lo general cuando uno llega pues a trabajar en proyectos hay un mar de información, ¿cierto? Entonces ahí era un poco lo que yo mencionaba de llegar al objetivo, porque muchas veces los proyectos suelen caer en el error de, como hay muchas cosas por medir, midamos todo. Y vemos qué hacemos con eso. No es como algo tan recomendable, ¿cierto? Porque siempre hay que empezar desde qué foco es el que se quiere abordar. Por ejemplo, si yo tengo un e-commerce, cuando yo empiezo desde cero, no puedo decir voy a vender en internet lo mismo que voy a vender en el mundo físico, porque es parte de un proceso y se pasa por diferentes etapas en las que tú le llegas a un desconocido y el desconocido no te va a comprar, porque a menos de que sea pues la super oferta o el valor muy agregado. Eso tiene que pasar por varias etapas y ahí es cuando la gente se confunde. Cuando yo quiero llegar a un objetivo, puede ser ventas, tengo que también medir no solo la venta al punto final, sino todo lo que me llevó a ese paso, porque puede ser que en ese proceso o en ese ciclo hayan cosas que yo pueda mejorar y que puede que no las esté viendo porque me estoy enfocando únicamente en vender. Las decisiones que se toman no son solamente de KPIs o resultados claves, también tomamos con los datos que estamos generando o que estamos capturando y analizando,
también tomamos decisiones para reestructurar nuestro sitio. ¿O no? Exacto, porque no siempre el primer accionable o lo primero que hagamos nos va a dar el resultado esperado. Y los KPIs son importantes para llegar al punto estratégico, pero también están los PIs. El PI tiene la diferencia del KPI. El KPI es Key Performance Indicator. Entonces es esa métrica puntual, estratégica, a la que yo quisiera llegarle, a la que quisiera alcanzar. Entonces, si mi objetivo son ventas, mi KPI va a ser ventas. 20 productos en el mes. 20 productos, 20 camisetas rojas quiero vender. Hay algo muy importante de esos objetivos. Tienen que ser realistas. Tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables con los recursos que tenemos, tienen que tener un tiempo, una trazabilidad, porque en ese mismo, pues, en ese mismo entorno en el que hay muchas cosas por medir, entre más aterrizadas estén esas cosas, es más fácil alcanzarlas. ¿Y el PI qué es entonces? Entonces, el PI es esa métrica adicional que me ayuda a relacionar con el KPI y que pueda ser un indicador clave. Si yo hice una campaña en internet de voy a vender estas camisetas rojas, las voy a sacar en un mes, personas que se inscriban. Esa cantidad de personas que se inscriban o leads pueden llamarse, es un PI que puede ir acompañado. Entonces, si se inscribieron 30 personas, hace parte como de un embudo, se inscribieron 30 personas, al final me compraron 15. Es una métrica adicional que se relaciona con el KPI final. Claro, y ahí nos ayuda a medir también esfuerzo. O sea, si yo quiero conseguir 20 ventas, necesito conseguir que eso llegue, no sé, a 40 personas, para que esas 40 se conviertan y me hagan una compra. Exacto. Y Perfecto. lo importante es que a través de eso también se puede medir qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien. Porque, pues les decía, pueden haber muchas iniciativas de muchas cosas que funcionen. No sé, por ejemplo, para vender esas 20 camisas, hice una campaña de pauta que le llegara a personas en el área de Bogotá. Ujú. Pero puede ser que mi nicho de mercado no esté precisamente en Bogotá. Si son camisas de pronto más suelticas, tal vez el nicho no es Bogotá, puede ser Cartagena, Barranquilla. Cuéntanos cómo es el funnel de conversión, cuáles son esas etapas y cuáles son las métricas importantes que se ven ahí. Listo, Cris. Pues a grandes rasgos son 4 etapas. Ujú. Descubrimiento, consideración, conversión y fidelización. Entonces, en descubrimiento es donde el usuario no sabe nada de mi marca, no sabe que existo. Entonces, lo ideal siempre es llegarle con el tipo de contenidos y formatos que le den una idea de qué es lo que yo le estoy ofreciendo. Exacto. Si, por ejemplo, yo soy un costurero, quiero llegarle a la gente con mis costuras, contenidos de cómo enhebrar una aguja, cómo utilizar una máquina de coser, cómo hacer una camisa. Tipo de contenidos que le lleguen al usuario y le den a entender más o menos de qué es lo que se trata, lo que yo le voy a ofrecer. Ahí se miden impresiones por lo general y alcance, que son métricas que miden precisamente ese impacto. Impresiones es cuántas veces en general se vio mi contenido, alcance es cuántas personas o usuarios vieron mi contenido. Son de esas métricas importantes que se miden. Vale. Luego está la consideración, que ahí es donde el usuario realmente ve un valor agregado a lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces ahí ya empieza a tener en cuenta mi servicio. Ahí se miden cosas como sesiones. Si, por ejemplo, yo quiero ofrecer mi servicio de costurera a domicilio y tengo un sitio web en el que les muestro toda mi información. Entonces, sesiones, cuántas veces se ha ingresado a revisar qué es lo que hay en mi web. Usuarios, cuántas personas o usuarios han entrado a revisar ese contenido. Engagement, entonces si tengo cierta cantidad de publicaciones en redes, por ejemplo, cuántos likes, cuántos comentarios, cuántos compartidos, ese tipo de métricas que me ayudan a entender pues si la gente está considerando lo que le estoy ofreciendo. Luego de ese viene ya la conversión, que es donde se ve materializada ya todo ese journey del usuario, todo el esfuerzo que hice para que me reconocieran
Y básicamente ahí es donde, como mi objetivo, digámoslo así, pueden ser ventas, pueden ser registros de un formulario, puede ser simplemente la obtención de un lead, que un lead es pues básicamente una persona que deja sus datos, su información. Entonces, a lo que yo quiero llegarle, ahí es donde se mide. Y finalmente hay una etapa de fidelización que por lo general muchos proyectos no se acercan tanto, no la miden, que en esa fidelización lo que se busca es ver la experiencia del usuario, desde el momento cero hasta cuando ya adquirió mi producto, hasta cuando ya pasó y fue entregado, toda esta cuestión. Y es muy importante porque es más caro obtener clientes nuevos que mantener clientes que yo ya tengo. Exactamente. Entonces, en el esfuerzo, siempre es importante medir la gente cómo se ha sentido, cómo ha visto el proceso, métricas como el Net Promoter Score, que es básicamente una encuesta que se le manda a la gente y le dice qué tanto recomienda mi marca, qué tanto recomienda mi producto. Por lo general es una calificación de 1 a 10. 1 a 6 son personas que no tuvieron una experiencia tan buena con mi producto o servicio. De 7 y 8 son personas pasivas, ni les va ni les viene, pueden encontrar valor en otras empresas que ofrezcan lo mismo. Y 9 y 10 son ya promotores. Esas son las personas que definitivamente es muy probable que me vuelvan a comprar. Entonces, sí, es más que un embudo, podríamos llamarle un ciclo. Porque embudo fuera si se acabara, pero si yo tengo usuarios que vuelven y me compren muchas veces, voy a medir varias veces lo mismo. Entonces, Claro, y mira que una de las cosas que mencionabas precisamente con la fidelización y el ser promotores es eso, ¿no? O sea, ya lo mencionabas, atraer nuevos clientes es costoso, pero pues qué tal si los promotores son los que me atraen nuevos clientes. Entonces, ese ciclo también se cierra desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, ahora son otros los que me están ayudando a crecer mi negocio mejor y pues asimismo empiezo a generar otro embudo de conversión en otro potencial cliente a futuro. Ale, muy chévere el tema que nos estás hablando, muy interesante, pero cuéntame, o sea, ¿cómo ha sido tu experiencia presentándole esa información a los usuarios? pues en general, cuando hablamos de datos hay mucha información y están presentadas en tablas. La categoría y los valores que le corresponden. Pero no es tan intuitivo y no es tan fácil de asimilar para el usuario que ve esa información. Lo que se hace es utilizar las visualizaciones. Esas son las que le permiten a las personas entender relaciones, entender dinámicas, ver distribuciones. Entonces se utilizan gráficas, tortas, barras, histogramas, números grandes que son más dicientes y te ayudan a comprender un poquito más. Además de las gráficas en sí, hay herramientas que son los visualizadores que ya pues se utilizan y generan esa dinámica. Hablando de gráficas, hay un tipo de gráfica que la gente no utiliza. ¿Cuál? El texto. Exacto. El texto es un tipo de gráfica y la gente no lo usa. Pero pues Sí, hay porque opiniones es que- encontradas igual. No, lo que pasa Porque es que lo que tú buscas con las gráficas es no tener que leer texto. cuando nosotros hacemos data storytelling, la idea es guiar al usuario para que el usuario tome una decisión y guiarlo de una forma limpia. Entonces, muchas veces nosotros presentamos, por ejemplo, un dato que es un solo valor o dos valores, un binario. ¿Y qué hacemos? Presentamos una gráfica de barra. Nosotros podemos colocar, en vez de la gráfica de barra, colocar un texto que diga el 25% de las personas que hizo lead compró tu producto. Exacto. Yo creo que el texto es un recurso como miedoso, Ujú. porque por lo general no se utiliza con el miedo de que pueda ser mucha información para el usuario. Pero hay algo importante en lo que dices y es que en el storytelling hay algo que lleve el hilo recorrido, conductor, ajá. el hilo conductor. Entonces no sirve de nada poner un título general y 20 gráficas de ahí para abajo si no hay algo que lo conecte. Es como cuando hablamos y utilizamos conectores para conectar una idea anterior con la idea siguiente. Claro, pero mira que ya que lo conectas precisamente a ese punto, hay diferentes niveles de storytelling.
Está el nivel más atómico, que es, bueno, que mi gráfica sea suficientemente diciente dentro de su información completa para que el usuario tenga una decisión completa informada. Ahora, de cómo yo nutro un tablero para que el texto mismo me ayude a guiarme a través de los diferentes gráficos es otra cuestión y otro nivel de storytelling. Exactamente, es que ahí es donde vamos. O sea, ahí sí, como dicen por ahí, ni tanto que quema el santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Qué pasa? Tú llegas y dices, mi gráfico tiene que decirle al usuario algo. Muchas veces el gráfico dice algo con el buen título, con un buen tamaño de letra, con una descripción muy sencilla. Y lo que les decía, por ejemplo, de las barras, a veces no es necesario, si tú vas a mostrar dos valores, tu universo no da, sino es un binario, o Claro. es una categoría, o es esto, o es lo otro. Exacto, es que hay que tener una buena relación y entendimiento de los gráficos, Ujú. porque no todos los gráficos son para todas las cosas. Y también no todos los gráficos le sirven al negocio como lo necesita. Exacto. Exactamente. Eso es una construcción también junto al negocio, de que el negocio entienda las gráficas, porque a veces pecamos en desarrollar gráficos súper sofisticados que al final nos damos cuenta que no son Yo suficientemente siempre valor he para visto para el que a negocio. veces nosotros hacemos esos gráficos por el ego. Como yo sé utilizar la herramienta, yo le pongo más, o sea, todo lo que yo sé hacer de esa herramienta. Y las herramientas son abrumadoras, ahora que lo dices. Exactamente. Claro, porque tú le dices a alguien, no, y es que usted puede hacer un cross-filtering y usted puede colocar acá no sé qué y un paginado y no sé qué. Y entonces eso puede llegar a ser mucho para un negocio que de pronto lo único que quería ver era sus insights completos del mes. Exacto, quiero contarles ahí una anécdota que sí me pasó recientemente, que sí de pronto pasa por el ego, porque a uno como que manejar ese tipo de información o mostrar la gráfica de esa forma se ve bonito, está chévere, se entiende. Me pasó que mostré una gráfica de dispersión con varias, pues sí, con las variables que estaba utilizando, y entre más una bolita estuviera a un lado significaba una cosa, entre más estuviera al otro lado del eje significaba otra. O sea, habían 4 casos. Pero cuando yo fui a cliente a explicarlo, no fue tan entendible a la primera. Y lo importante de las gráficas y de las visualizaciones es que sea entendible. Para mí como analista de datos, para la persona de operaciones, para la persona estratégica, para el que toma las decisiones, para todo el mundo. Ujú. Pues ya también dependiendo del objetivo, del público objetivo que tenga. Cuando una gráfica se complica mucho y es bastante difícil de entender, ya no es la gráfica adecuada. Claro. Ujú. Cambié la gráfica, segmenté ciertas cosas, ya se entendía más fácil y es lo que se busca. Lo que se busca con la visualización no es mostrar 500 variables en una sola cosa y que sea algo así súper Colorido. colorido y lleno. Lo importante siempre es que se entienda, que Y comunique la información. y resaltar el dato que nosotros queremos comunicar. Muchas veces, de pronto solamente como con un mapa de calor, de un solo tono, podemos ir mostrando la información relevante o lo que nosotros queremos perseguir con esa visualización, porque esa es otra. O sea, armemos esto de colores porque se ve muy simple. No, y Y mira, en todas las categorías, en todos los colores queda uno como... no, y mira que también se abusa a veces mucho del color. Ujú. Porque el color, sí, o sea, le da una estética importante a un tablero, a una gráfica, pero pues hay que saberlo usar. Y también incluso hay cuestiones relacionadas con accesibilidad dentro de los tableros y dentro de las gráficas respecto a personas que tienen problemas de visión, como por ejemplo, pues todas estas clases de De daltonismo y Ujú. estas cositas que pues están relacionadas precisamente a eso. Entonces, bueno, pues cómo yo hago para orientar mis gráficos sí, todo lo que estoy construyendo basado en eso. Y pues precisamente con eso, pues yo les traje a ustedes una serie de gráficos que son pues gráficos extraídos de la vida real, cosas que han pasado, que han construido pues incluso algunas en plataformas grandes y que quiero compartirlos con ustedes para que ustedes pues junto con ustedes hagamos un análisis uno a uno de ellos. Yo haya hecho un análisis más o menos de cada uno de ellos, pues yo los construí. O sea, yo los consolidé, mejor dicho. Y pues quiero comenzar con este. A ver. Entonces, este que están viendo aquí ahorita es las marcas más populares que vendieron por estado en el Cyber Monday del 2023, que pues pasó en noviembre, hace no mucho.
Entonces, como pueden ver aquí, pues prácticamente cada estado está pintado o está prácticamente encapsulado dentro de la marca que más vendió en su momento. ¿Ustedes qué ven de ese gráfico? ¿Cómo lo ven? Por ejemplo, tú, Eli, ¿cómo lo ves? Yo veo que tiene información importante. O sea, si lo que queremos es ver qué marca tuvo como el dominio sobre la mayoría del territorio, Patagonia es una marca que evidentemente vendió en bastantes partes del país y no está solo centralizada, porque uno podría pensar, no, de pronto vende al centro, pero no, mira que vende incluso en las costas al centro. Me parece Pero para que, mí no es claro. No es ¿por claro qué? para ti, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mira que Ale está buscando, o sea, se demora mucho tiempo buscando dónde está Patagonia. Sí, Dónde vendió más, dónde no, cuánto vendió, en qué estado vendió más. O sea, porque tenemos que tomar mucho tiempo analizando el gráfico para saber exactamente la información que yo quiero. sí, mira que algo que yo noté mucho de esto, precisamente que hablan de Patagonia, que incluso siendo el que más se ve, resulta que Patagonia, el logo es no solo el Patagonia, sino esa especie de montaña que aparece encima, con esos colores rojo y azul. Y si ustedes ven, o sea, ¿Cuál es la uno montaña? Sí, mírala. es como un En la croquis que división. aparece ahí encima de Ah, Patagonia, ya la vi. Con razón. con ese color azul y rojito que aparece encima. Sí, ya lo vi. Eso confunde mucho. Claro, porque a mí me estaba cortando. Rompe los límites de los estados. Sí, a mí me estaba cortando. Lo Patagonia, ese logo me estaba cortando realmente dónde estuvo en presión. Mira que ahora, con eso que acabas de decir, entonces Patagonia tuvo más presencias más grandes en los estados desde donde yo vi. Exactamente. Tú miras un estado como, por ejemplo, Texas, que uno más o menos conoce la forma, que es como con esa partecita plana arriba y demás. Y ahí, la verdad, se desdibujó por Se completo. pierde. Ujú. Entonces, digamos, está bien, o sea, lo que dice Ale es verdad, o sea, uno puede identificar, por ejemplo, venga, yo esperaba que Apple vendiera mucho más. Yo la esperaba ver más metido en muchos lados. ¿Dónde vea, está Apple? Exacto, tú ves la manzanita más o menos por ahí en Ya la algunos vi. estados. Ajá, ya la vi No por voy a acá, nombrar los se ve estados porque la blanco. verdad yo de la geografía eso soy muy bueno, pero bueno. 5. Cosa muy curiosa, en Alaska tienes Nintendo y no, uy, vea qué pasó en Ajá. Alaska que tiene tanto de Nintendo, ¿no? Sí falta algo que tú decías. Bueno, está mucho Nintendo. ¿Qué tanto está Nintendo? Claro. Ajá. Entonces, digamos que entre muchas de las cosas que yo dije, bueno, visualmente agotante, demasiado agotante, y los logos son muy elaborados, como el caso de Patagonia, como esas cosas. Ahora, las pros es que la búsqueda es inmediata, tú sabes que en estado tal es tal, pues cuando lo logras identificar bien, y que es accesible en diferentes dispositivos. O sea, tú puedes llegar y abrirlo y hacerle un zoom y llegar y mirar acá. Y, digamos, hay estados como por ejemplo en Nueva York que tú dices dónde está y entonces te das cuenta que es Crocs, que está aquí abajo a la derecha, que es el verdecito. Ah, bueno, ya puedes verlo porque pues, puedes hacerle el zoom en dispositivos diferentes y demás. Entonces, eso ayuda mucho también visualmente. Entonces, ahora les muestro este. Este es la tasa de divorcio por etnicidad. Bueno, no sé cómo se llama esto, por grupo ¿Por étnico. etnia? Ajá, por etnia. El grupo étnico, ajá. Entonces, ¿qué ven ahí ustedes? Yo veo una gráfica que no sé si corresponde tanto con la cantidad de categorías que hay. Por lo general, utilizar país es 2 categorías, máximo 3, porque cuando ya pasa de cierta cantidad, se pierde realmente la distribución. Así esté en números. Y eso que esta gráfica tiene números. Ujú. Pero si no los tuviera, incluso sería más difícil poder leerlo. Yo creo que en este caso sería más diciente unas barras, podría ser. Sí. Exactamente. A mí, yo tenía un profesor que me decía, dejémosle los pais a los cumpleaños. Entonces, yo quedé ahí muy sesgada con el uso de esa gráfica. Sí. Y lo que dice Ale, yo la evito y prefiero utilizar barras y no pay. Y mira que yo estoy muy de acuerdo con él en una cosa y es eso. O sea, un pie no es muy útil cuando viene con mucha información, pero cuando tú tienes 2 datos, claro, es bastante visual e inmediato que tú lo Claro. entiendes, pero aquí ya se pierde. Una cosa que no notamos, o bueno, ¿Qué? que no notaron, yo lo sé, Ah, eso no suma 100%, si es que eso está en porcentaje. Eso Ah, suma yo no- aproximadamente 70, más o menos ahí sumando mal 75 aproximadamente. Sí, no suma no el suma el 100%. 100. Yo no noté porque no hice la suma. Ahí es donde uno habla de cómo mentir con datos, ¿no? Total. Es verdad. Eso pasa sí. muchísimo. Mira, eso sí, eso pasa. ¿Sabes dónde sesgan mucho eso? Y dónde hacen ese tipo en campañas políticas. En política. Cuando muestran los resultados, a veces también incluso corren
corren el inicio del rango, Los no lo ejes. ponen, Ujú. los ejes, no lo ponen en cero. Ujú. Sí. Entonces, pasa. el candidato que está más abajo pareciera que estuviera más Que estuviera cerca súper lejos. Exacto. o que estuviera más cerca el que va ganando si yo quiero favorecer a este, o el que va ganando pareciera que estuviera muy lejos de los de abajo. Total, Es- el Tienes toda sesgo razón. estadístico es increíble. Y no solamente pasa con políticos en campaña, pasa con políticos ya Gobernando, posicionados claro, porque así para manipulan a- mostrar resultados. Exacto, pasamos. Cosas que Pasa también mucho. identifiqué acá, pues aparte que nos mal 100%, es que ¿por qué suman esas categorías, no? O sea, no tiene sentido a veces decir, bueno, el divorcio por gente afroamericana más los hispánicos y bueno, y el resto de categorías, como decías tú, no se divorcia. ¿cuál es el, cuál es el, ¿cómo se llama esto? El Porcentaje. alcance que tiene. Ajá. Listo, ¿esto es dónde? En un país, en una ciudad, ¿en qué? O sea, ¿cómo yo sé que estoy hablando acá, sí? Y el código de colores no es congruente. El 30.8 es azul como Sí, bien brillante. fuerte y el siguiente es el 12.4 que es el menos y el Y es más 18.5 es el que está en la mitad más o menos y está en un completo Y desorden. eso era lo que yo les decía ahora, que jugamos con los tonos. Entonces, si yo quiero mostrar realmente la importancia de una categoría, pongo los tonos más altos en el más alto y lo voy degradando. Y Exactamente. es un solo color el que utilizo y no saturo a las personas con un montón de colores. Exactamente. Ahora miren esta. Si no les gustan los pies, Aquí ya. ahora miren esto. Ya Yo- cuando es muy rebuscado, No, ya que. ¿Y por qué redondo? la Si fuera distribución. Para los de Exacto. fútbol. Tú ves acá, yo no veo orden en eso, no entiendo, No. o sea, a menos de que te pongas a leer los números y la verdad se vuelve como si tuvieras una tabla con números. Es muy difícil leer esa gráfica. Sí, es muy difícil. No. Es como. Primero hay muchos colores. Segundo, no sé, como las formas no son simétricas, Sí. no sé realmente cuál es el más grande. Entonces puede ser que TikTok sea más grande, pero YouTube, o sea, si yo mentalmente me pongo a compararlo, Ujú. puede No es tan ser que grande. sea un tamaño similar. Sí. Sí, no es tan grande porque mira que la diferencia no son 6 puntos. Eso es como lo que a veces uno ve por ahí por redes que hay el área del área el área del área sombreada, sí, Sí. del sector sombreado. Y uno dice, uy, jue madre, ¿cómo hago? Aplico trigonometría. Literalmente a uno le toca empezar a mirar Literal. aquí. Bueno, acá hay un triángulo, digamos que si se sale el círculo es un cuadrado y no sé qué. Entonces se vuelve completamente estresante. Y ahora que me dicen de esos países que salen ahí alrededor. No. Me imagino, sí, es Yo no había visto los países. Oh. Exacto, ni se ven. Importante que no los veas. Es la aplicación más utilizada por países. Pero en ese sentido tampoco entiendo por qué la línea que divide TikTok, Line y Telegram es más grande del resto. Ok. Ok. Habla Sí, tienes de toda la razón. el oriente del mundo separado del occidente. Ah, bueno, Porque sí, Es como para estaba darle, de para pronto toda la interpretación. estética, es como para darle estética a la gráfica y TikTok, en China nada más usan TikTok. No necesariamente. Porque eso es lo que da a entender. Si esa división grande Es de porque TikTok no viene a Estados Unidos. y es no porque creo. esta partecita de No, Estados Unidos TikTok es está a todo lado. solamente eso. Yo creo que es lo que dice Ale. O sea, listo, la mayor es TikTok porque uno lo lee 33.18 horas en China. Y China es como el que maneja la mayor cantidad de usuarios. Y ya después si ves Line es Surcorea, si ves Estados Unidos es Reddit, ¿sí? Entonces de pronto eso es como lo entendería yo. Ahora, de nada sirve que yo suponga Exacto. si la gráfica no me lo está diciendo. Es que ese es el tema, porque es que cuando tú supones, Ujú. ahí se presta para interpretaciones, ya pierde el objetivo, se vuelve subjetivo la situación. Ajá. Ahora otra cosa que uno dice ahí, bueno, este es el hourly, el tiempo en horas pues, en la aplicación. 33.18, pues yo supongo que es promedio, ¿no? Sí. Claro, Pero pues otra vez lo mismo, supongo. supones. Ajá. Abajo sí me dice, bueno, total average screen time per month. Ah, bueno, listo, 141.14 horas al mes. Claro, combinando todas, seguramente. ¿Cuántas se combinan? No sé, cuál es como la distribución que tienen las que más usuarios ostentan y demás. Entonces, digamos, esas cosas empezaron a salir de ahí, ¿sí? Cómo se agrupan las unidades y esos países que pitos tocan. Sí, total. Y pues hay textos como por ejemplo el de Snapchat que tú vas y miras cómo ponen un texto blanco de Con fondo las horas amarillo. con fondo amarillo, No ¿sí? se No ve. lo veo. No se ve. Que son 3.25 horas en Snapchat. Yo sé que Snapchat ya se está como muriendo, pero pues tampoco lo matemos así, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, hablábamos de cosas buenas, ¿no? En las gráficas. Por ejemplo, esto es una comparación binaria. Entonces, dice que más del 98% de los usuarios de Reddit
son lurkers que no postean ni comentan nada. O sea, simplemente son personas que están ahí viendo. Bien. Como en muchas redes sociales igual. Y el ver esta comparación así es bastante evidente, ¿sí? Claro, uno lo ve y dice, bueno, es una comparación binaria y sirve mucho, como tú decías, hasta máximo unas 3 categorías. Esta es una gráfica que me pareció muy curiosa, que dice que Leonardo DiCaprio se rehúsa a tener citas con mujeres más jóvenes. ¿Qué? Perdón, otra vez. Leonardo DiCaprio se rehúsa a tener citas con mujeres de su edad. ¿Sí? Ujú. Me parece, o sea, entre muchas cosas, me parece visualmente atractivo. Bonita. Se ve interesante. Tiene un color también muy cómodo de ver. O sea, no es estallante a los ojos ni nada. Ujú. Y muestra muy bien cómo se distribuyen bien, o sea, cómo se ve la edad de él de una manera lineal, obviamente, cómo crece y pues cómo se compara con las demás muchachas. Y le mete texto Sí, está chévere la gráfica, me gusta. ¿Sabes qué me gusta? La simetría. también. Es La bien súper simetría, pero simétrica. a mí me gusta, pero siento que está un poco cargada. Porque en un primer momento, o sea, la vemos, pero como que no sé por dónde empezar a leer. Por las fotos abajo, por arriba el texto, por los años. O sea, sí está chévere, pero siento que de Pero pronto a podrían mí me quitarle gusta porque info. eso es como una infografía. Es más una infografía, Es una exacto. infografía. Es que también ese es otro tema, ¿no? Ujú. El público objetivo. Ale lo ha mencionado mucho a lo largo de esta conversación. Hay que saber a quién le estamos presentando. Si es para tomar decisiones, tiene que ser una información que esté a primera vista y que la persona no tome más de 2 segundos revisando la gráfica. Pero este tipo de infografías también es muy chévere porque en una sola gráfica podemos decir muchas cosas. Entonces, a mí me gusta. Hay también un ejemplo, creo que es la batalla de Waterloo, creo que es esa, donde una sola gráfica con un mapa nos da mucha información. Obviamente es una infografía, tienes que analizarla bien, pero a medida que vas leyendo la gráfica, vas encontrando más cosas. Claro. Vas encontrando cómo fue perdiendo Napoleón la batalla, en qué momento definitivamente fue que se le retiró la tropa porque la tropa a él se le devolvió. Vas viendo todo, entonces tú puedes también sacar información de, hey, se devolvieron por frío, por hambre. Es chévere. Y este tipo de gráfica hace una semejanza a esa de la batalla de Waterloo, porque mira todo lo que muestra. El promedio más o menos de las novias de Leonardo DiCaprio es de 22 años. Ujú. Me imagino que son modelos. Puede ser. Deben ser, sí, porque parece casting de Victoria's Secret. Él es el que hace casting de Victoria's Secret. Pero mira que sí, una cosa que precisamente lo comentaban era eso, o sea, ¿dónde vería yo esto? Exacto. En una revista de Jet Set, una cosa así. Claro, La Pero, plataforma. ¿y por qué? Porque tú vas y miras quién ve esas revistas. Son personas que, pues, obviamente no quieren ver una cosa tan extravagante en tablas y cosas de esas. Esto es más que diciente para mucha gente. Mira que hay una cosa aquí que me gusta también mucho y es la congruencia del color. Todo lo que habla de Leonardo DiCaprio es Es en amarillo. amarillo. Ajá. Y todo lo que habla de las muchachas Es es en verde. en verde azulito. Siempre. Entonces, eso también ayuda mucho a orientar al lector. Esta es una que me gustó, que la quise poner aquí en forma de videito, que es cómo creció Walmart a través de los años. ¿Sí? Porque me gusta también mucho que a veces uno empieza a ver estos tipos de gráficos así, que le ayuda a uno a entender como propagación, como lo que fue, por ejemplo, el COVID, o como también puede ser, en este caso, el crecimiento de una franquicia o cosas similares. ¿Sí? Y le va mostrando a uno el crecimiento exponencial que se empieza a ver, sobre todo en Estados Unidos en este caso, porque pues si algo es Walmart es Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho ver eso, ¿sí? Cómo a través de los años fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y llegando hasta ese punto. Es una gráfica chévere porque además del crecimiento año a año, muestra los lugares Exacto. que creció. ¿En qué Exacto. costa creció Están más? bastante hacia el oriente de Estados Unidos y en el occidente, pues si bien fueron creciendo, fue más Fue poco. lenta esa transición. Combina varias variables, valga la redundancia. Ah, mira, y tiene en cada año cuántas tiendas abrieron. En el año vi que abrieron 150 tiendas por ahí en un año. Mira, 178. Exactamente. En los 90 se expandió, fue cuando más se expandió Walmart. Ujú. Incluso hay años que son muy malos. Sí. Pero entonces uno diría, ¿por qué son malos? No es que necesariamente sean malos, simplemente son estrategias de negocio. También No, puede y ser. porque ya entonces un montón de tiendas. No necesitan más. Sí, a ver.
Esta es una aplicación que me parece interesante. Allá abajito dice Bearable.app, que te ayuda o sea, te va apareciendo preguntitas y te va a ayudar como a atender como, por ejemplo, cuál es lo que más te genera dolor de cabeza. Entonces, bueno, las videoconferencias, el 44%. Y uno mismo va llenando su información y va diciendo, uy, no, esto me generó mucho dolor de cabeza. ¿Eso no sé fue qué. lo que tú llenaste? No, esto es de alguien más. Ajá, bueno. Iba a pasar a hacer preguntas. En fin, entonces, pues lo que me gusta es eso, ¿sí? Entonces, como que también los datos no son solo simplemente cosas del negocio, cosas de vender, o cosas, es también formas de la que uno de cierta manera organiza su vida y pues le ayuda a uno a entender cómo uno vive el día a día. Este me gusta mucho. Ay, este está lindo. Uno, o sea, yo también llegué a trabajar en áreas financieras y me gustaba mucho encontrar estos gráficos, tengo uno también de Google, de cómo se distribuye el ingreso, no solo a nivel de la empresa, sino también a nivel de impuestos, a nivel de lo que queda como gastos operacionales, de lo que queda como costos del ingreso como tal, bueno, en fin, cosas así. Y pues me gusta mucho esta gráfica, que es el Sankey, para ver esa propagación y cómo al final se termina distribuyendo los datos. Entonces, y cómo también se nutre, ¿no? Porque aparte, o sea, tiene dos fuentes, tiene tres componentes principales bueno, componentes principales es otra cosa, ¿no? Pero tiene tres componentes característicos que tiene esta gráfica. Uno son las entradas, ver cuáles son las entradas, incluso puede llegar a ver entradas extemporáneas que no son necesariamente al mismo momento. Ahora, las salidas del dinero en este caso se van viendo a medida que va pasando el tiempo. Y se va viendo cómo se va recortando el tercer componente característico, que es pues el saldo que tengo prácticamente, ¿sí? Entonces el revenue, cómo se me bajó y se me volvió ahora mi income, y ahora cómo se me bajó por los operating expenses y ahora es mi operating income, y ahora paso a un pre-tax y después cómo los impuestos me quitaron para pues que me llegue a mi net profit. Entonces me gusta mucho ver esos tipos de gráficas porque ayudan visualmente mucho a cómo funciona realmente la parte financiera. Y los colores son dicientes de qué entra, qué sale. Exactamente, tienes toda la razón. ¿Cómo más tú verías eso, Eli? ¿En qué otro área verías esto? En un proceso de contratación. Sí. O sea, ¿cuántos de mis candidatos, cuántos fueron pasando cada etapa? ¿Cuántos llevé a entrevista? ¿En qué parte, en qué parte de la entrevista? ¿O en qué tipo de entrevistas se me van quedando más? ¿Y cuántos llegan realmente a convertirse en empleados de la empresa? Exactamente. ¿Y tú, Ale, en qué más lo podrías ver? De pronto en partes de una evaluación. No sé, por ejemplo, en el ICFES. Sí. Al inicio tal materia, luego tal otra, pero con el pasar del tiempo la gente se cansa. Entonces, puede ser que la primera materia, todas las respuestas, con la respuesta correcta que fuera, pero todas eran respondidas. En la segunda, otras tantas. Y así. También como una especie de embudo, porque al final pues, la gente se cansa y responde o no responde. También, sí. O sea, como que todo lo que tenga que ver como en cierta especie de embudo o proceso o ciclo, ajá, funciona. Bueno, yo creo que nos quedó claro este tema. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos, por estar con nosotros. De verdad, nos gusta tener gente tan conocedora y tan fácil de explicar lo que hace, porque obviamente esto que hacemos nosotros, siempre lo he dicho, todo lo que se trate de datos es ciencia, pero eso se llama ciencia de datos. Entonces, y que lo hayas hecho de esa manera tan divertida, espero que a las personas les haya quedado mucho, a nuestra audiencia le haya quedado algo de este conocimiento que les quisimos transmitir. Y bienvenida por acá cada vez que quieras, Ale. Aquí esta es tu casa y sabes que tienes las puertas abiertas. Bueno, nada, yo les agradezco mucho a ustedes por invitarme, por hacerme parte de este espacio que yo creo que es bastante enriquecedor, que si bien está toda esta área y puede llegar a ser compleja, también es bueno dársela a entender a la gente y que también puedan meterse por los laditos y entender y que de pronto alguno de estos temas que se tocan acá les pique por ahí la curiosidad y puedan adentrarse en este mundo de los datos. Entonces, pues nada, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo muy feliz de estar acá y bueno, y nos veremos en una próxima oportunidad. Si ustedes quieren conocer más de Ale y sobre su trabajo y sobre su experiencia, pueden seguirla en las redes sociales que les vamos a dejar por ahí en algún lado. Y pues nada, muchísimas gracias por hacer parte de este episodio, Eli.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Chris, por tu tiempo, por estar con nosotros acá. Y suscríbanse a nuestro canal. Estamos encantados de seguir compartiendo nuestra experiencia y nuestro conocimiento en datos. Muchas gracias. Hasta la próxima.